Carlos. Bueno, mis queridos amigos, incorporamos a la entrevista de esta hora a José Guerra, dirigente político de Unión y Cambio, pero además ex jefe de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela. Con él queremos hablar sobre la decisión del gobierno de Trump de devolver la licencia petrolera bajo condiciones casi que clandestinas. No sabemos cómo es esto. Esto tiene dos consecuencias económicas y consecuencias políticas. Yo quisiera preguntarle a José, dándote las gracias por estar en el programa, las consecuencias económicas para el gobierno venezolano y para el gobierno norteamericano del hecho de que Chevron vuelva a bombear petróleo y a exportar a Estados Unidos. José, adelante, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, por ser tú y tu programa, he roto el silencio que tengo de hace un mes de no hablar del tema económico. Pero esta situación obliga, como tú dices, hay dos vertientes. La vertiente política de la decisión, que claramente marca un rumbo distinto en la administración Trump con respecto a un sector de la oposición venezolana, y obviamente los impactos económicos de esta licencia, que no está clara todavía. Pero antes que eso, yo quisiera decirte que yo efectivamente, una de las razones por las cuales me separé de Primero Justicia fue efectivamente porque el partido Primero Justicia salió a defender las sanciones cuando quitaron la licencia, y yo pienso que eso es un grave error, estar en favor de sanciones al país. Sanciones individuales sí, pero no al país, y eso fue una de las razones. La otra razón, entre otras, fue que guardó silencio cómplice cuando empezaron las deportaciones de venezolanos, que los atrapaban y los perseguían como unas ratas, violando sus derechos humanos, por parte de cuando quitaron pues el TPS y comenzaron las redadas y enviando gente para El Salvador, guardó un silencio sepulcral. Esa fue otra de las razones por las cuales rompí con Primero Justicia, después de años de estar en el partido. Entrando ya a la materia de Chevron, lo cierto es que todavía no se ha publicado la licencia, pero ya pareciera ser un hecho que van a otorgar, es una nueva licencia, porque la licencia 41 expiró en mayo, cosa que fue celebrada por algunos dirigentes políticos, ¿verdad? Y yo critiqué esa decisión, porque la sanción se ha demostrado que no afectan a los gobiernos, afectan a los pueblos. Entonces, se va a emitir una nueva licencia que se llama una licencia limitada o una licencia específica. Eso no es secreto, porque aquí en Estados Unidos no hay secreto acerca de esto, sino que los términos bajo los cuales se emiten, y quien quiera información tiene que ir a solicitarla según la ley de información vigente en este país, los Estados Unidos. Pero la licencia parece que se va a otorgar a despecho de un conjunto de analistas que habían dicho que eso no iba a ser posible. Ahora, ¿cuál es lo sustantivo acá? Lo sustantivo acá es que hay una opinión que ha corrido desde básicamente los Estados Unidos y algunos replicadores en Venezuela que no parecen ser venezolanos, sino parecen ser voceros del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump, que replican pues como unos loros cualquier información que salga publicada sobre el tema, según la cual el gobierno de Maduro no va a recibir ni regalías, ni va a recibir impuestos, es decir, no va a recibir dinero. Claro, eso no es cierto. El artículo 44 de la ley de hidrocarburos dice que la regalía es el 30%, y si es una empresa mixta tiene que recibir un dividendo. Lo recibirá en petróleo, pero tiene que recibir su contraprestación. Claro, eso, bueno, ya esos ímpetus se han, digamos, le han bajado la temperatura. Yo lo he estado siguiendo hoy a ese grupo de venezolanos y ya creo que han bajado porque es un disparate. ¿En cabeza de quién puede caber el hecho de que Maduro va a autorizar que Chevron retorne a Venezuela y no va a recibir ni un dólar? O sea, ¿en cabeza de quién puede? O sea, tiene uno que estar enfermo mentalmente
o estar en una situación de frenesí psiquiátrico, psicológico, para pensar que Maduro va a permitir que Chevron regrese a Venezuela, sigue extrayendo petróleo y él no va a recibir nada. Eso no existe, por favor. Ahí lo que ocurre es lo siguiente, Juan Carlos, y para el público que nos está viendo o escuchando. Hay unas asociaciones que son tres, una está en Maracaibo, Petroboscan, Petropiar y Petroindependencia, que son empresas mixtas. En esa asociación, PDVSA tiene en promedio 65 y Chevron tiene 35. Pero Chevron no paga ni impuestos ni regalías. ¿Quién las paga? La empresa mixta. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos establece que la regalía, como tú dijiste, se paga o en efectivo o en petróleo. Ahora, para Chevron pagar su cuota parte de esa asociación en bolívares, porque el impuesto sobre la renta tiene obligatoriamente que pagarlo en bolívares, Chevron vende dólares. ¿Dónde los vende? En el mercado. Vendidos los dólares en el mercado, Chevron se hace los bolívares, se voltea hacia el fisco nacional y le paga la regalía correspondiente a ese porcentaje o el impuesto sobre la renta con toda seguridad. De manera que es la empresa mixta la que hace posible el pago. Pero hay otro detalle. La ley antibloqueo, promulgada por la llamada ilegítima Asamblea Nacional o ilegítima Asamblea Nacional electa en el 2019, porque era ilegítima, pero ahí está la ley antibloqueo aprobada en el año 2022, establece que se pueden hacer convenios en la cual el Estado venezolano no le informe al Congreso Nacional o al Parlamento los términos de acuerdo. Y allí es que va a venir el acuerdo con Chevron. Entonces, esa ley antibloqueo de 2022 tiene lo que se llama contratos productivos de asociación. Y a partir de allí es que va al gobierno a mantener el secreto, o puede mantenerlo, para vender los dólares. Y Chevron, digamos, en la parte de su 35%, acogido a esa ley, probablemente no va a ser una información visible, clara, de cuánto va a vender en el mercado, pero escriban lo que va a intervenir en el mercado cambiario. Lo que está buscando ahora, entiendo yo, es la forma en que lo va a hacer, si es con criptomoneda, si es en dólares en efectivo, porque Chevron estaba vendiendo su petróleo en los Estados Unidos. Esos términos de la licencia todavía no son conocidos. Pero yo creo que el campo de la especulación, de la magia, de la imaginación, de los deseos, ya se borró definitivamente y ahora entramos en una etapa donde hay que esperar los términos de la licencia para analizarla en detalle. Pero para cerrar, el que piense que Maduro no va a recibir un dólar ni regalías está mintiendo. Por cierto, hay otros analistas políticos y algunos voceros del gobierno han dicho que la intención es sacar a China de la jugada energética. Pero que yo recuerde, el negocio con Chevron es de alrededor 230, 250 mil barriles diarios. Pero Petróleo de Venezuela está sacando 1.050.000. O sea que no hay modo de sacar a China por vía de que Venezuela tiene petróleo para venderle. Tiene deudas y tiene que pagar deudas con China. Pero además China es un asocio estratégico principalísimo para los intereses de Venezuela. ¿Por qué se dejan correr la especie de que lo que quieren es sacar a China de la jugada? Bueno, por la misma ficción, por la misma venta de humo, por la misma venta de narrativas guacamayas, etcétera. China no puede ser ignorada del mercado mundial. O sea, sería un error para un país como Venezuela o cualquier otro país que produzca petróleo no venderle petróleo al mayor consumidor de petróleo del mundo, que es China. El mayor comprador de petróleo es China. Entonces, y por 200.000 barriles de petróleo que produce Chevron en Venezuela, aproximadamente 210.000, 220.000 barriles que produce, eso no va a determinar la exclusión y la hegemonía de los Estados Unidos sobre China. Esto es un cuento de camino de esta misma narrativa, pues, que ya no encuentran cómo justificar lo injustificable. Pero China no puede ser ignorada. Ahora, lo que sí es cierto es que de las exportaciones venezolanas, que están alrededor de unos 600.000 barriles, todas están yendo hacia China. Están yendo hacia China porque el petróleo estaba sancionado y la licencia había expirado. Vamos a ver ahora con esta licencia que se va a entregar, porque pensando ahora esto que tú estás diciendo, el gobierno de los Estados Unidos está negociando con Maduro la
la nueva licencia que está por salir, o una renovación o una adaptación de la licencia 41 que expiró en mayo. Ahora, pensemos bien las cosas. Estados Unidos va a permitir que Chevron extraiga petróleo y no se lo va a vender a Estados Unidos. Es decir, ¿en qué cabeza puede caber esto? Entonces, estamos en un mundo de magia, en un mundo de buscar explicaciones donde no las hay. Insisto, Juan Carlos, yo creo que hay que esperar que la licencia se haga pública. Algo va a salir público, aunque sea una licencia específica o particular, pero también ya se está hablando de licencias a terceros, a la Eni otra vez, a la Repsol y a Nouriel Prom, que es una compañía indonesia francesa, que estaba produciendo unos 25.000 barriles de petróleo. Entonces, en conclusión, la narrativa según la cual Maduro no va a recibir $1, el gobierno, por parte de Chevron, falso. Ahora, la gran discusión que hay aquí, que yo creo que es pertinente plantear, es qué se va a hacer con ese dinero, porque el plata va a entrar. ¿Qué se va a hacer? No va a haber aumento salarial. No se le va a dar a los trabajadores venezolanos una compensación por la devaluación de la moneda y por la inflación. O todo lo va a agarrar el gobierno. Entonces, yo creo que esa es la discusión de fondo. Porque para mí es un hecho. Yo doy por un hecho, a menos que pase algo extraordinario que, no sé, que no otorguen la licencia. Y ahora la discusión es qué hacemos con el dinero. Vamos a identificar un momento y ahora hablemos de las consecuencias políticas. Yo tengo una sensación, si tú me desmientes, no me molesto, que Trump le entregó 4 pernos con 4 tuercas a Maduro y eso atornilla, deja sin efecto cualquier propuesta insurreccional o de acción del gobierno norteamericano, pero además mueve el barajo de la oposición venezolana toda, que pareciera que no puede continuar ni unos ni otros en las mismas circunstancias. Vamos a hablar al retorno de las consecuencias de carácter político que tiene esta decisión tomada por el gobierno de Trump y disculpa que incorpore los grandes decomisos de alijos de cocaína en Venezuela, la prisión de todos los alcaldes en el Zulia o de varios alcaldes, 10 alcaldes del Zulia, el recibimiento de cuanto deportado envía Trump a Venezuela. Esto tiene que tener aguas que se mueven por debajo de la mesa, que no las vemos, pero si se ven que esas cosas ocurren, nada de eso es gratis, es mi opinión. Al retorno con José Guerra. Amigos, la encuesta del día de hoy, que es una encuesta que es pertinente con la pregunta que dejé pendiente para nuestro invitado, después de las elecciones de alcalde, ¿qué crees que pasará con la oposición? A, se unificará más que nunca, 20%. Seguirá dividida y sin rumbo, 35%. Habrá un nuevo liderazgo emergente, 17%. El gobierno ganará más terreno, 29%. Esto es en el portal, en el canal A Punto con Juan Carlos Fernández. Y en el canal alterno Juan Carlos Fernández Montoya, el 38% dice que se unificará más que nunca. Seguirá dividida el 31%. Habrá un nuevo liderazgo emergente, el 6%. Y el gobierno ganará más terreno, el 25%. Seguimos entonces con nuestro invitado, José Guerra. José, bueno, vamos a ver las consecuencias políticas de todo esto. Bueno, yo creo que la estamos viendo, me parece. Y la estamos viendo porque hay un sector de la oposición jugó topo a todo y puso todos los huevos en la canasta para apoyar a la administración Trump. Entonces, en esas condiciones, la administración Trump ahora está haciendo una jugada distinta a la que originalmente había hecho, y como consecuencia de todo ello, el apoyo que se tenía y el apoyo que se estaba dando cambió de manera sustantiva. Es decir, la administración Trump está jugando su propio juego y un conjunto de venezolanos que, digamos, prácticamente puso todos los huevos en la gallina, todos los huevos de la gallina en la cesta de Donald Trump, hoy están frustrados porque, bueno, no entendieron lo que Trump dijo desde el día número 1. Trump dijo, America first, America first,
América primero, América primero. Pero hay un dato histórico, Juan Carlos, que es importante que rescatemos acá. Las administraciones republicanas de línea dura, ¿verdad?, siempre fueron proclives al derrocamiento de gobierno, y en América Latina se vio inclusive en países como Irán, con el caso de Mossadegh en el 54, el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, Juan Bosch en la República Dominicana, entre otros. Esa política ha cambiado y Trump lo ha dejado claramente establecido, que no van a interferir en los asuntos políticos que tengan que ver con sacar o quitar o poner gobierno. Pero hay venezolanos que siguen pegados en esto, y creo que el gran error de ese sector fue y ha sido poner todo su respaldo y todo su apoyo en la administración de los Estados Unidos, sin saber que Venezuela hoy para los Estados Unidos es algo insignificante, porque Estados Unidos tiene una política interna que está focalizado en fortalecerse económicamente de nuevo. No sé si la vía es la correcta, pero con la política arancelaria, la relación con China, que es la gran piedra en el zapato desde Biden hasta ahora, la resolución de la guerra en Ucrania y lo de Gaza, que son guerras calientes. De manera tal que hay venezolanos que parece que hablaran como voceros del Departamento de Estado, como voceros de la administración estadounidense, cuando en realidad la administración estadounidense está centrada en sus propios problemas. Y cuando habla de Venezuela lo habla de manera tangencial, es retórica, es para la grada, pero no hay acciones efectivas, ni la va a haber. Esa famosa extracción que muchos esperaban, ya han pasado 2 meses pues, de que los que estaban injustamente detenidos o retenidos en la embajada de Argentina salieron por la vía que fuese, pero salieron, cosa que yo celebro. Pero entonces eso se va desvaneciendo. Te pierdo el contacto con José, se nos quedó congelado. Vamos a ver si regresa para seguir imponiéndose. La realidad termina imponiéndose, la ficción se va desvaneciendo, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy lo que estamos viendo es, en ese lado, una especie de deslave emocional, de deslave de apoyo, porque, bueno, su bandera fundamental, que fue el apriete a Maduro a través de sanciones que se pidieron explícitamente, y el apoyo de los Estados Unidos a una salida política del gobierno, hoy pareciera que no está planteada. Ahora, fíjate tú, haber llamado a la abstención en la elección del 25 de mayo e insistir llamando a la abstención en la elección del 27 de julio, con un horizonte que a partir de esta sanción, y si Maduro se sigue portando como un buen muchacho, me disculpe, presidente, el término, como una muy buena persona, corrigiendo y acercándose cada vez más a pesar de la retórica a cumplir con los objetivos que le plantea el gobierno de Trump, las próximas elecciones van a ser en 4 años y las presidenciales van a ser en 5 y medio. Pareciera que el error va a tener un costo muy importante para todos los venezolanos, por lo menos los que quieren un cambio en Venezuela. Tal cual, y esto se me está pareciendo al año 28, donde todos los exiliados fueron envejeciendo pensando que iban a derrocar a Juan Vicente Gómez, y se envejecieron, o nos envejecimos en este caso, esperando una salida que no va a ocurrir, porque la salida va a ser interna. Entonces, eso fue un error gravísimo, gravísimo. Otra de las razones por las cuales yo me alejé de Primero Justicia, porque se metió en una política, se metió en un laberinto, ahora no encuentran cómo justificar la abstención, y le han brindado al PSV en bandeja de plata gobernaciones que han podido ganarse y alcaldías que ahora también se pueden ganar. Es un error gravísimo. Y el error va a ser más grave y se puede evidenciar con mayor gravedad si es que el gobierno llama a la reforma constitucional, al referendo. Porque los que están llevando la abstención ahora han dicho que para la reforma constitucional sí van a llamar a votar. ¿Y cómo lo van a explicar? Porque va a ser el mismo CNE, va a ser condiciones más difíciles. Es decir, van a tener que tragarse todo lo que hablaron, porque en la política hay que ser coherentes, y no engancharse en un liderazgo que no era el tuyo, que no era el que tú habías definido, poniendo todo en manos de un tercero
Y cuando ese tercero se equivoca o ese tercero da un paso en falso, tú estás arrastrado por ese tercero, que fue lo que pasó en la primera justicia. Todo eso entonces genera en el ciudadano común, corriente, que lleva la vida todos los días, que está viendo este programa, quiere decir que no tiene intereses de militancia ni de dirigencia política, sino de que las cosas mejoren. Esto pudiera generar un down psicológico muy importante para la oposición venezolana. Quiero decir, las iniciativas de María Corina frustradas por la propia decisión del gobierno Trump. Las iniciativas de la oposición representada por el Nuevo Tiempo y Unión y Cambio afectadas por las decisiones de María Corina. ¿Esto nos pudiera llevar a dónde? No sé, yo no sé. No se sabe con certeza porque hay que esperar los resultados. Pero claramente ahorita el adversario para mí no es el PSV, es la abstención. Ahí es donde está el problema para mí. Porque tú no te puedes explicar que un PSV que está en el nivel más bajo de su aceptación política pueda ganar unas elecciones siendo una minoría. La única manera que lo gane es que la gente no vote. Tan sencillo como esto. No hay otra manera de que una minoría gane si la mayoría a menos que la mayoría se quede en la casa. Y entonces aquí parece que haber no sé, es algo inexplicable, pero es la realidad. Fíjese, yo me pregunto, ¿el gobierno quiere que la gente vote o no vote? Claramente el gobierno quiere que la gente no vote. ¿Por qué? Porque si la gente vota y es mayoría, va a votar contra Maduro. Pero al mismo tiempo, un sector de la oposición quiere que el pueblo no vote. Entonces, ahí hay una coincidencia inevitable entre el sector que está llamando la abstención y el gobierno. Cosa que uno no puede entender. O sea, esto pareciera inentendible. Por eso fue que yo dije estos días que cuando esto pase, esto va a ser un sujeto de estudio, una materia de estudio en la ciencia política y en la psiquiatría. Vamos a tener que acudir no a los científicos políticos, sino a los psiquiatras para que analicen el estado de locura en que cayó un sector de la oposición, facilitándole al gobierno ganar. Entonces, la tesis de ello es, mientras, no sé, Juan Carlos, si tú puedes descifrar este enigma, mientras más gobernaciones tenga Maduro, mientras más legisladores regionales tenga Maduro, mientras más diputados de la Asamblea Nacional tenga Maduro, mientras más alcalde tenga Maduro, más débil es Maduro. Sí, yo he escuchado decir acá en algunas personas de la audiencia que se cojan todo el poder para que tengan toda la responsabilidad de lo que pasa en Venezuela. Okay. Una cosa... Bueno, es como un suicidio, ¿no? Una especie de suicidio colectivo. Ahora, lo que yo sí veo es que hay gente que está dispuesta a seguir luchando, gente que está dispuesta a reconstruir. La unidad es fundamental, pero una unidad que sea sincera, una unidad que no esté acaudillada, porque el llamado a la abstención no fue consensuado. O sea, cuando el gobierno llama a las elecciones anticipadas, porque estaba cantado que lo iba a hacer aprovechando el bajón que hubo después del 28 de julio, ahí lo correcto, en lugar de una persona salir a decir que llamaba a la abstención y que no se participaba en ninguna elección, ni siquiera en una junta de condominio o un centro de estudiantes, si no se reconocía el 28, lo correcto era haber llamado a los distintos factores a analizar lo que acordó el gobierno. Ahora, José, tú decidir, bueno, lo mejor es la abstención, pero de una decisión colectiva, y no tirarte por ese tobogán para caer en una piscina vacía. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la autocrítica hacia la organización a la cual tú perteneces y en las aliadas digamos, a lo que ha sido esa unidad relativa del sector opositor democrático, el mensaje tampoco ha logrado convencer. La abstención también tiene que ver un poco con que no me convence lo que dice. O sea, yo siento que la clase política hoy está vapuleada por ambos lados. Está vapuleada María Corina Machado con la decisión de Trump, pero también lastimosamente está vapuleada el sector que llamó a elecciones porque no logra, por lo menos hasta hoy, pareciera que no logra. Schemer acaba de decir que se van a quedar con 31 alcaldías de 125 que tenían. Bueno, eso puede ser verdad porque los discursos políticos se implantan en ciertas circunstancias. Es como si tú tienes un duelo, tienes un muerto en la sala de la casa o en la funeraria esa que tú estás promocionando, la Asunción,
y tienes ahí un cadáver que están velando y tú vas a convocar por una fiesta. Nadie va a ir para la fiesta. Entonces, el país tiene un duelo ahora. La idea de la abstención se instaló o la instalaron y cogió cuerpo esa idea porque lo cierto es que las elecciones del 28 la ganó Edmundo González, no se pudo cobrar. Entonces hay ese sentido de frustración. Entonces instalar la idea del cambio y de la participación y rescate del voto no es fácil, es muy difícil. Entonces yo no culparía o le imputaría todo esto al liderazgo, porque el liderazgo actúa en unas condiciones objetivas, actúa en unas condiciones materiales que hacen posible que la idea se instale y que la idea tome cuerpo. Todo tiene un tiempo, como dice la Biblia en el Eclesiastés, tiempo de sembrar y tiempo de recoger lo sembrado. Tal vez no sea, esa política hoy no se entienda, tal vez, pero va a ser es la política correcta desde mi punto de vista, porque hay gente que dice, bueno, es que ya el voto dejó de ser un instrumento de cambio, y eso hoy parece tener razón. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, ¿para dónde nos vamos? O sea, yo quiero que me respondan esto. Si el voto no es un instrumento de cambio, que hoy está cuestionado ciertamente, díganme, ¿qué hacemos? Porque la política de máxima presión, esperando la respuesta de los Estados Unidos, acaba de fracasar. O sea, esa política murió ayer. Y va a terminar de poner los clavos al ataúd de esa política cuando salga la licencia, si es que termina saliendo. Entonces hay que replantearse las cosas. Entonces emerge un nuevo liderazgo. Acuérdate que en política, no, como en la física, no hay espacio vacío. Siempre hay alguien. Así es. En la naturaleza no hay espacio vacío. José, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Bueno, pero yo quisiera, Juan Carlos, palabras finales para la gente. Y que me dieras un segundo para terminar, mandarle un gran saludo a toda la gente del estado Zulia, especialmente a los maravinos, y quisiera saludar por este canal pues a un hombre que creo que ha luchado mucho. Lamentablemente hoy está detenido, Rafael Ramírez, a su esposa Vanessa Linares, a sus familiares, y pues también al que lo está sucediendo hoy en la alcaldía, Adrián Romero, que ha puesto la vida para tratar de que Maracaibo, digamos, lo que hizo Rafael Ramírez, que fue mucho, se preserve. Muchas gracias, Juan Carlos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Seguiremos en contacto. Como dice Rosales, y yo estoy de acuerdo con Rosales, la política no termina. La política no termina. Esto sigue. Esto sigue. José, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos con